El capítulo 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de los discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. Buenos días, hermanos y hermanas. Durante la semana estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Mateo, y durante los domingos estamos haciendo la lectura de San Marcos, una lectura continuada también del Evangelio de San Marcos. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son aquellos textos a los cuales podríamos llamar la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los evangelios. Los evangelios son aquellas narraciones de la vida de nuestro Señor Jesucristo desde sus inicios en su ministerio hasta el final. Algunos, como San Marcos, no hacen mucho énfasis a la vida privada de nuestro Señor, desde su nacimiento, donde Él nació, cómo creció, porque en realidad, hermanos, no es que haya mucho. Incluso San Lucas trató de hacer una narración exhaustiva desde la anunciación, el nacimiento y cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo desde pequeñito, y no ponen mucho. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa resaltar el sentido mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdense que los evangelios buscaban, como primer punto, hacer creer o dar pruebas a sus lectores de que Jesús verdaderamente era el Mesías. Y hoy, en el evangelio que hemos leído hoy, se nos da una idea de cómo era la vida ordinaria de nuestro Señor Jesucristo antes de iniciar su vida pública. ¿Qué era? Un carpintero. Así nos lo presenta hoy. Por eso, en su pueblo, ¿dónde es su pueblo? ¿Dónde es el pueblo de Jesús? Nazaret. Tenemos que saber distinguir dos lugares. Nazaret es su pueblo, donde Él nació, donde Él creció. ¿Dónde ejerció su ministerio público? En Cafarnaúm. Él se va a ir a Cafarnaúm para llevar a cabo su ministerio público cuando inicia a predicar. Para los de su tierra, los de su casa, ¿quién era Jesús? Un muchacho común y corriente. Un muchacho como todos los demás, dedicado a trabajar, ¿en qué? En la carpintería. Quizás apartado, ¿verdad? No es como cuando alguien va a la agricultura, ¿verdad? Que en la agricultura están trabajando y están hablando. No, en este trabajo es específicamente concentrar la atención en la madera que está tallando, porque si no, pues se va a cortar un dedo, ¿verdad? Entonces,
Por eso cuando ellos lo ven, dice, ¿y que no es este el carpintero? Y hay una cosa interesante también. ¿Por qué la iglesia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo inició su vida pública, José ya no estaba? Porque ningún evangelio lo presenta como que estaba ahí. Cuando José se tiene por la tradición, ¿verdad?, que murió cuando Jesús era joven, cuando Jesús era un muchacho y estaba ahí con su madre todavía. Por eso hoy el Evangelio nos presenta a Jesús como el carpintero y es hijo de María. Hijo de María. Ya no mencionan a José, porque José ya no estaba. José ya había muerto. José ya había muerto. Otro dato interesante, hermanos, que se nos presenta hoy, y es que dice, es hijo de María, es el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y ¿no viven aquí entre nosotros sus hermanas? Está hablando de 4 hermanos de Jesús y está hablando de hermanas de Jesús. Significa que es más de una. Es más de una hermana. Entonces vamos a poner 2, ¿verdad? O pueden ser más. Este texto, hermanos, es uno de los textos que da más confusión a los hermanos separados. Para nosotros, los católicos, esta lectura no debería representar ninguna duda, ningún motivo de duda. ¿Por qué? Porque para nosotros está bien claro, en primer lugar, que si nos vamos al diccionario hebreo, en el diccionario hebreo no existe la palabra primo, sobrino, solo existe la palabra hermano. Tal es así que en el Génesis, acuérdense que Abraham era tío de Lot, y Abraham, ¿cómo llamaba a Lot? Lo llamaba hermano, no lo llamaba sobrino, sino que lo llamaba hermano. Si ustedes buscan en internet, en Google, ponen significado de la palabra hermano en el vocabulario hebreo, les va a decir pariente cercano, miembro de una misma familia, miembro de una misma comunidad o miembro de una misma raza. Por ejemplo, nosotros aquí, como decimos, hermano salvadoreño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos de una sola nación. Entonces, en el vocabulario hebreo, usted búsquelo, no es porque yo le diga, acá tiene que creerme a mí, no, búsquelo y ahí va a encontrar que la palabra hermano no necesariamente significa hermano del hijo de 2 papás, de los mismos papás. No significa esto. Segundo, la iglesia no tiene ningún interés en ocultar que María hubiera tenido más hijos. Porque para comenzar, María y José eran casados, eran esposos, y si hubiesen tenido hijos, eso no era ningún pecado. Eso no era ningún pecado. Los hijos en la cultura hebrea, en el pueblo judío, eran una bendición, una gracia de Dios. Y si ellos hubiesen tenido más hijos, ese no hubiera sido ningún problema. ¿Le quitaba que María fuera la madre de Jesús? No le perdía nada. Ella seguía siendo la madre de Jesús y Jesús es Dios y por lo tanto la madre de Dios, aunque ella hubiera tenido más hijos. Pero la cosa es que no los tuvo. Y entonces, ¿cómo le vamos a poner hijos a María cuando la misma Sagrada Escritura dice hermanos de Jesús, pero no hijos de María? Luego, hermanos, nos topamos cuando en el Evangelio de San Juan se nos presenta que María está al pie de la cruz y Jesús, viendo a su madre,
y al discípulo que tanto amaba. Miren, que aquí no aparece Juan como hermano de Jesús. Aquí no aparece, aparecen nada más Santiago, José, Judas y Simón. Son los que aparecen. Entonces, cuando Jesús ve al discípulo, le dice, ahí tienes a tu madre, y a ella le dijo, ahí tienes a tu hijo, y desde ese momento, dice la palabra de Dios, el discípulo la llevó a vivir con él. Hermanos, acuérdense que el cuarto mandamiento es el mandamiento que va acompañado de una bendición y una maldición. Y Jesús, junto con su familia, eran personas muy practicantes del judaísmo, muy celosos en su fe. Juan, que no era pariente de la Virgen María, él se la va a llevar a vivir con él. Y en Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con que cuando vino el Espíritu Santo, ¿dónde estaba María? María estaba con los apóstoles. Y por eso el Espíritu Santo descendió sobre ella y los apóstoles. Y así lo pintamos nosotros en la iglesia, ¿verdad? Cuando ponemos los cuadros de Pentecostés, colocamos a los apóstoles y colocamos también a la Santísima Virgen María con ellos. Ahora bien, si en la cultura hebrea, si en la religión judía, el cuarto mandamiento era tan importante, porque era el único mandamiento que iba acompañado de una bendición y una maldición, ¿qué hubiera pasado con estos 4 hijos? Más las 2 hijas, que vamos a decir 4, 5, 6 hijos, que María tenía, y la iban a dejar que se la llevara otra persona que era desconocida a vivir con él. Si Deuteronomios, y el libro del Deuteronomios, hermanos, está en la Biblia católica y en la protestante también. Bueno, no es protestante, porque los protestantes lo que hicieron fue copiar de la Biblia católica y poner lo que a ellos les convenía y quitar lo que no les convenía. De hecho, la Biblia quien la tradujo fue la Iglesia Católica. Y de ahí Martín Lutero, junto con todas las demás iglesias, fueron sacando la Biblia y traduciendo las diferentes versiones que conocemos. Ahí el Deuteronomio, ahí lo tienen. Y Deuteronomios 27, 16, el libro del Deuteronomio 27, 16 dice: maldito el hijo que desprecie a su madre o le cause dolor. Si estos 6 hijos se hicieron los de los panes y dejaron a su madre sola y que se le llevara otra persona que era totalmente desconocida, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban despreciando a su madre. Estaban despreciando y por lo tanto les caía una maldición. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene lógica. Y cuando vemos que Jesús fue perdido y hallado al tercer día en el templo, el niño tenía 12 años cuando es llevado al templo. Hermanos, el viaje desde Nazaret hasta Jerusalén al templo no era un viaje de un ratito, era un viaje de días de camino, durmiendo en el suelo y caminando durante el día y ahí avanzando. ¿Qué hacía María y José con el niño Jesús si ellos tenían un racimo de bichito? Díganme. La palabra de Dios dice que Jesús era el primogénito. O sea, fue el primero. No existía hijo, ni antes. No había ningún hijo antes, sino que era el primero. Y pongamos que María hubiera tenido los hijos cada 2 años y fueron 7. ¿Se imaginan cuando Jesús tenía 12 años? El otro tenía 10, el segundo. El siguiente tenía 8. El siguiente tenía 6. El siguiente tenía 4. El siguiente 2. Y el siguiente 2 años y posiblemente embarazada ella o recién criando.
¿cómo una mujer, cómo una pareja va a hacer un viaje de días caminando con un montón de niños hacia Jerusalén? Eso es algo que no se puede comprender. Es imposible. Y además, cuando María y José encuentran al niño, ¿qué le dice María? ¿Cómo le dijo María al niño? ¿Cómo le dijo? Ajá, y después, tu padre y hemos te andado buscando. No dice tus hermanos. ¿No tenés lástima? Mira a tu hermanito más chiquito. Mira a tu hermanita aquí, ¿ve? No dice. Ustedes podrán decir, ¿y por qué el niño Jesús se perdió todo un día y no lo hallaron? Porque así como en el templo, las mujeres entraban en un lado al templo y los hombres en otro lado, como cuando fuimos a Tierra Santa, ¿se acuerdan? Fuimos al Muro de los Lamentos, en una parte van los hombres y en otra parte van las mujeres. En la cultura hebrea, cuando iban caminando, iban en caravanas o iban a hacer alguna cosa, las mujeres iban a un lado y los hombres a otro lado. Entonces, si en esa caravana iban así también, porque las mujeres iban mezcladas con los hombres, escuchando las conversaciones de los hombres, no, ellas iban aparte. Entonces María, supongo yo, se confió que el niño Jesús iba con su papá. ¿Y José qué pensó? Que el niño iba con su mamá. ¿Nunca les ha pasado a ustedes como papás esos? Que cada quien piensa que el niño está con su mamá o el otro está con su papá. Sí, entonces ellos se confiaron. Y ya cuando llegaron en la noche, que se reúnen para comer, para compartir, ahí se dan cuenta, María y el niño, José y el niño, no está. Y empezaron a buscarlo entre los parientes y no lo encontraron. Entonces se han regresado a Jerusalén a buscarlo. Y María va a decir, tu padre y yo hemos andado angustiados buscándote. No habla de más niños, no habla de más familia. Entonces, si la Biblia no habla de niños, no habla de muchachos, hermanos, y la tradición, cuando hablamos de tradición estamos hablando de la historia de la iglesia, jamás, miren, jamás, ni los santos padres, y cuando hablamos de los santos padres estamos hablando, los discípulos tuvieron, los apóstoles del Señor tuvieron sus discípulos, y estos discípulos del año 110, 120 hasta el año 200, jamás mencionaron o hicieron mención que María hubiera tenido hijos. ¿Quiénes fueron los primeros en mencionar eso? Los protestantes. Ellos fueron. Cuando encontraron este texto, ve, aquí dice que Jesús tuvo más hermanos, entonces son hijos de María. Y ahí se hicieron bola los pobres. Y con este pasaje del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, ellos ya creyeron y aseguran de que porque María tuvo más hijos, era una mujer cualquiera, una mujer pecadora, y hasta empiezan a tratarla que es una prostituta, que es una mujer común y corriente. No, hermanos, están tan perdidos y tan lejos de la realidad, porque muchas veces solamente decimos, ya acepté a Cristo, levanté la mano, soy salvo, ahora me pongo a predicar porque a mí el Señor me habla, me dice esto y me dice lo otro. No es así. Recuerden que la Biblia es un libro que se escribió hace ¿cuántos años? Más de 2000 años. Más de 2000 años. Entonces, no es que yo voy a agarrarlo y hacer una interpretación a mi criterio. No. Por eso yo les digo, busquen en el diccionario o en internet, pongan qué significa la palabra hermano en el diccionario hebreo o arameo. Hebreo o arameo. Recuerden que eran las dos lenguas de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí van a encontrar qué significa la palabra hermano. En ningún momento está diciendo hermano de sangre. Siempre va a decir que es una terminología bastante amplia que no se reduce
a hijo de dos papás. ¿Por qué San Marcos lo pone hoy? ¿Por qué San Marcos lo pone? Y esto, hermanos, es lo que a mí me llama mucho la atención. Y digo, María no era una mujer chambrosa, no era una mujer comunicativa, era una mujer que, como nos lo dice la palabra de Dios, guardaba todo en su corazón. Así lo dice la palabra de Dios. Recuerden que cuando ella regresa de Incarim, de las montañas de Judá, de visitar a su prima Santa Isabel, ella no se acercó ni antes ni después a decirle a José, José, me visitó el ángel del Señor y voy a tener un hijo. No, no. ¿Cómo se dio cuenta José que María estaba embarazada y que era por obra del Espíritu Santo? El ángel se lo dijo. Ella no se lo dijo. A Santa Isabel, ¿quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Porque cuando Isabel escuchó la voz de María, ella quedó llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que María nunca le dijo a nadie que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y ustedes podrán decir, pero ¿y por qué María no lo dijo o lo hubiera dicho? ¿Qué le pasaba a todo aquel que se proclamaba como rey en tiempos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Herodes cuando apenas se dio cuenta que había nacido el Mesías, el rey de los judíos? ¿Qué hizo? Mandarlo a matar, y mató a todos los niños inocentes. Entonces, ¿qué dijo María? Esto me lo guardo yo no voy a poner en peligro la vida de mi hijo. Que en su debido momento sea Dios quien le indique cuándo él tiene que manifestarse, pero mientras no. Entonces, ¿qué significa? Que su familia no lo sabía. Su familia no sabía que Jesús era el Mesías. Incluso cuando Jesús está predicando en Cafarnaúm, que dicen que está haciendo milagros, expulsando demonios, todos piensan que está loco, se enloqueció, y hasta su propia familia lo fue a buscar porque estaba loco. Y hoy hasta su propia familia se quedan asombrados. ¿Pero y quién es este? ¿Y quién es este? Ni ellos lo conocían. Este texto, hermanos, es un texto tan hermoso porque en primer lugar nos ayuda a adentrarnos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida ordinaria, de cómo era con su familia, la vida cómo era en su comunidad, cómo lo vieron los demás, pero también, hermanos, hay una cosa central. Algunos podrían decir, si vinieran ángeles de Dios y nos predicaran la palabra de Dios, si vinieran ángeles y nos explicaran, ¿verdad?, cuál es la verdad, cambiaríamos. No, hermanos. Aquí hasta el mismo Dios llegó, el creador de todo cuanto existe, y tampoco le creyeron. Miren qué cosa más interesante. ¿De dónde le viene esa sabiduría tan grande? ¿Qué significa? Que estaban reconociendo que en esas palabras había verdaderamente sabiduría, pero ¿las aceptaban? No. Aunque eran palabras sabias, aunque eran palabras muy sabias, pero no las aceptaban. ¿Por qué? Porque las estaba diciendo alguien que según ellos conocían y sabían quién era. Cuando un corazón está cerrado, cuando un corazón está cerrado a la verdad y no quiere cambiar, aunque Dios mismo le hable, no va a cambiar. Por eso aquel pasaje de Apocalipsis 3:20, aquel pasaje tan hermoso que dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, entraré. ¿Qué significa? Que Dios no va a entrar a la fuerza en la vida de nadie. Vamos a ser nosotros los que vamos a decidir si dejamos que Dios entre en nuestras vidas y la transforme, porque ni a su gente, ni a su familia obligó Jesús a que tenían que creer. No los obligó. Se acercó y les propuso el mensaje de la palabra de Dios y dijeron, qué palabras más sabias, qué inteligencia,
¿Y de dónde le vendrá ese poder? Sí, pero este no sabemos, este lo conocemos. Y que no es este el que andaba allá, y que no es este el amigo de acá, y que no era este el que andaba todo chorreadito cuando estaba pequeño, y que no era este muchachito a quien yo le sacaba los piojos, y que no era este cipotillo barrigón. Y empezamos a despreciar a una persona porque según nosotros le conocemos, y nos perdemos la oportunidad de abrir nuestro corazón a Dios que está llegando a la puerta de nuestra vida. Ese es uno de los mensajes que yo considero más grandes en el Evangelio de hoy. Ese Dios que se acerca, nos habla, nos sorprende con su sabiduría, pero nosotros no queremos cambiar. Duro, ¿no les parece? De verdad, es sorprendente. Porque cuando una persona no quiere cambiar, no va a cambiar. De hecho, hermanos, a nadie Dios va a llevar al cielo a la fuerza. A cada uno de nosotros nos invita a abrir nuestro corazón a ese Dios que viene a visitarnos, que viene a quedarse con nosotros. Pero si tú y yo le decimos a Dios no, Él no va a entrar a la fuerza. Y nos dice la palabra de Dios, imagínense qué triste. Jesús se fue de ahí sin hacer ningún milagro. Ningún milagro. Y se fue. Y se fue. Y Jesús dijo, solo en un lugar desprecian a un profeta. En su tierra, los de su casa, los de su familia. Solo ellos desprecian a un profeta. Y hermanos, ¿a cuántos profetas hemos tenido a la par nuestro? ¿A cuántos santos hemos tenido cerca de nosotros y ni cuenta nos dimos? Hay personas que sacan fotos de San Oscar Romero y dicen, mire, yo tengo una foto de él, tengo una foto que me dio la bendición, que me dio la confirmación o me bautizó, y tanta gente que saca. Pero yo te pregunto, y cuando esa persona te estaba bautizando, cuando esa persona te estaba confirmando, cuando esa persona te estaba casando, ¿sentiste que esa era una persona santa? No. A saber si terminamos hablando mal de él. Ese padre, ¿verdad? Ese obispo. No, hombre, y ni se le entendía lo que decía. No, hombre, mire, sopepitos, y lo dormía uno. Ni cuenta te diste que realmente ahí había una persona con una santidad tan grande, y así puede ser hoy en día también. Yo me acuerdo que con mi abuela siempre hacía mucho énfasis a esto, y ella decía esta frase, miren hijos, decía, un borracho puede estar tirado en la calle y puede levantar la cabeza y decir y darte un buen consejo. No desprecies ese consejo, no porque venga de un borracho. O sea, ¿qué significa? Que los consejos buenos debemos aprender a tomarlos de donde quiera que vengan. No estés esperando que sean personas perfectas, porque no las hay. O que bajen ángeles del cielo. Aunque bajen ángeles, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Les dejo como tarea que lean, le den una relectura a la segunda lectura que hemos escuchado hoy, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 12. A San Pablo, a quien tanto admiramos, a quien tanto nosotros como cristianos vemos en él un modelo de entrega, de fidelidad, de amor a Dios, a tal grado que en el último día, ya para morir, dijo, he combatido bien mi combate, ahora me toca recibir la corona merecida. ¿Y qué nos dice ahí él? Que era un hombre con un montón de debilidades, con un montón de miserias, que incluso él mismo le ha suplicado al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le ha dicho, te basta mi gracia, porque en la debilidad es donde manifiesto mi misericordia. Y él mismo interpreta eso diciendo, Dios ha permitido este aguijón en mi carne, que me ataca constantemente,
para que yo crezca en humildad. Para que yo crezca en humildad y al experimentar la debilidad en mi propia carne, también sea capaz de comprender a mis demás hermanos con quienes comparto esta humanidad. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que Cristo ha invitado, ha reunido y nos invita a la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.